La siguiente es una producción de Por Decir Algo y Radio Mundo. Por Decir Algo. Por Decir Algo. En vivo, en Radio Mundo 1170 AM. Si hay deportes, hay Por Decir Algo. PDA Radio. Quería empezar algo personalmente del cual se ha venido manejando en las últimas horas. Me hubiese encantado que se enteren por mí, por eso era la conferencia. Sepan entender que el día viernes me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que será mi último partido con la selección de mi país. Pero es algo que lo venía pensando, lo venía analizando. Es el momento, creo que indicado, porque tengo mis razones. No hay nadie que tome la decisión que mi familia, el cual es difícil, sí, es muy difícil, pero es el momento el cual puedo jugar el último partido con la selección tranquilo. Lo voy a jugar con la misma ilusión que lo jugué en mi primer partido con la selección en 2007, con la misma gana, con la misma ilusión que tenía ese niño que comenzó con 19 años y ese ya jugador veterano, viejo, como se lo quiera llamar, con una trayectoria increíble en la selección, va a dejar la vida el día viernes. ¿Por qué? Porque me enseñaron todo eso. Se fue o se va a ir Luis Suárez de la selección uruguaya. Algunos dicen que esperó a las 8 de la noche porque es la hora del informativo. Otros dicen que la idea era terminar cerca de las 9 para que, por decir algo, pudiera tener la primera palabra sobre el retiro de Luis Suárez, sea por el motivo que sea. Acá estamos en este Por Decir Algo semanal con Sofi Umbre, Martín Rodríguez y Diego Franco para hablar de Suárez. ¿Cómo están, chiquines? ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andan ustedes? Aquí estoy procesando la información, aunque ya se veía venir porque la conferencia se hizo después de muchas horas de circulación de un rumor que por cómo la gente del fútbol, una frase que siempre me gustó usar, lo manejaba en las entrevistas, en los distintos programas, daba la idea de que era un secreto a voces que Suárez iba a decir lo que efectivamente dijo. Te apuro mucho si te pido muy rápidamente recuerdo tuyo de Suárez en cancha, con vos en cancha. ¿Qué te ha tocado a vos? En cancha, claro. Y claro, un relato, tuviste muchos, obviamente. Sí, bueno, mirá, en cancha no tantos. En cancha no tanto por cómo se fue dando mi carrera, digamos, no sé, pero un momento muy lindo que me acuerdo de la selección con Suárez anotando fue un partido que se jugó, que en un tiempo en el que esos partidos normalmente a mí no me tocaba relatarlos, se jugó en Montevideo después del Mundial de Sudáfrica contra... en aquel momento decíamos todavía Holanda, sí. Y Suárez hizo flor de gol. En ese momento que estaba entre, si no me equivoco, el Mundial y la Copa América del año 2011, que posiblemente sea el momento más lindo de resurrección
de las selecciones uruguayas que recordamos las personas más o menos de nuestra edad. Y ya ahí Suárez, en tiempos todavía de Forlán, era claramente en ese juego de postas la mano que estaba recibiendo la posta. Ahora después te pregunto por otros recuerdos. 091525252 si la audiencia quiere escribirnos con su momento favorito de Suárez, que ahí empieza la charla. Sofi. ¿Cómo están? Yo el recuerdo así más, por lo menos emocionante que tengo de Suárez es aquella tapada en Ghana, ¿no? El partido del Mundial. Increíble ese momento, esa jugada. Creo que los momentos de mayor tensión que yo viví viendo un partido de fútbol, ¿verdad? Sí, fue increíble eso. Muy hermoso. Dieguito Franco. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Todo bien. Para vos habrá sido una presión alta, me imagino. Un día que salió jugando del fondo. Una ocupación de un espacio. Claro. No, de estando en la cancha, seguro, el día de los 4 goles a Chile estaba en el estadio. Ese día fue una locura. ¿Cuándo fue eso? Eso fue año 2012, si no me equivoco, 2011. Fue en el proceso eliminatorio a Brasil. Claro. Fue un partido preliminatorio, si no me acuerdo, de las primeras fechas. Yo en ese momento estaba en 3-0, pero también estaba trabajando para El Observador y estaba ahí en la cancha. Y ese recuerdo, la verdad que fue impactante ese día lo que jugó ese hombre. Y otro recuerdo, estaba Martín ese día, éramos pocos, hacía frío en un galpón, el gol a Inglaterra, me acuerdo de estar como en un escritorio, estaba Martín, Santi Díaz y yo, como de productor, en un escritorio un poco más alejado. Transmisión de Antel del Mundial 2014, desde Exacto. Montevideo nosotros. Por eso no lo nombré, porque yo no estaba en la cancha. Sí. Y ese lo tengo como un recuerdo muy latente porque veníamos de la derrota con Costa Rica y aparte nosotros eran los primeros partidos que hacíamos ahí de la selección y era como un ambiente medio laburando, contento de estar laburando, pero claro, sufriendo con la selección y ese grito de gol de ese día fue un desahogo enorme, pero aparte me acuerdo de estar parado, con todas las venas ahí gritando el gol, desaforado. Es Martín Rodríguez. Y nada, la verdad que ese recuerdo lo tengo como un muy lindo recuerdo, porque seguro, aparte después ahí fuimos a festejar, a tomar alguna por ahí. Y seguramente. Sí, el partido de Chile él lo destacó también en la conferencia, Suárez. Yo creo que tiene bueno, es un ídolo, habrá que ver quién hace los rankings, cómo los quiere hacer, pero seguro que en la mayoría de los rankings estará como el jugador más importante de Uruguay en el fútbol moderno, en el fútbol post-70, como se toman a veces esas mediciones del fútbol moderno. Seguro que va a estar Suárez arriba, alguno podrá elegir otro un poco por esnobismo capaz. Sí. Pero la verdad es que Suárez en lo futbolístico seguro que es el más importante, pero también pienso en todas estas situaciones que se empiezan a generar, no sé qué les va pasando a ustedes, en las que lo empezás a asociar, tiene tal magnitud que lo empezás a asociar a otras situaciones de tu vida, claro, y a qué estabas haciendo en ese momento. Obviamente porque el fútbol es así, pero en casi todas empieza a estar Suárez metido en las que te empezás a acordar. Hay otros jugadores que tienen grandes momentos, pero bueno, por ahí en un par de años se acaba la carrera o se cambia o no tiene tantas alegrías. Suárez tiene eso que vos inevitablemente vas y recordás y decís dónde vi ese partido cuando Suárez hizo tal o cual cosa. Y eso es un montón, no es para cualquiera. Lo que pasa que, por lo menos para mí, justamente los grandes jugadores o los grandes deportistas, porque lo traslado a otro deporte también, siempre están vinculados a momentos épicos. O sea, y Suárez tiene un montón de esos momentos y al final quedan grabados a fuego por las emociones que te hacen sentir en ese momento y bueno, eso te traslada a los lugares justamente o a los eventos que estuvieras haciendo en ese momento. Claro, porque además es un jugador decisivo, ¿no? Tiene muchos momentos épicos. Por ahí tiene varios compañeros de generación que tuvieron tantos partidos como él y capaz que no todos tienen tantos momentos épicos, claro, para bien y para mal, digamos. Sí, Suárez es por la cantidad de goles que ha hecho, es el máximo goleador de la historia de las selecciones uruguayas, que son selecciones que han ganado cosas, o sea, que es decir, mucho eso en más de un siglo largo ya de actividad de selecciones, solo por lo que hizo en la cancha deportivamente, por eso que podemos condensar en lo técnico, un grandísimo jugador, pero me parece que Suárez es el grandísimo jugador más su carácter. Me parece que hay un componente emocional en cómo es Suárez
afuera y adentro de la cancha, pero bueno, como estamos hablando de un jugador de fútbol, privilegiemos lo que de su carácter se ve cuando lo vemos jugar, que es lo que genera que estemos hablando de él acá en este momento, que lo hace estar en un lugar del corazón que es distinto al de otros ídolos deportivos para buena parte de su pueblo, digamos, ¿no? Entonces ahí, como decía Diego, surge la épica, ¿no? Yo qué sé, llegar después de una operación impensada, justito, con una rodilla en recuperación, a un partido nada menos que con Inglaterra en el Mundial 2014, después de todo lo que él vivió en Inglaterra, una etapa muy compleja, y hacer los 2 goles que hace, ¿no? En un partido que aparte no solo para él, sino que para Uruguay era una final, porque ese día Uruguay e Inglaterra llegaban muy incómodos los dos a ese partido. Competir como siempre compitió, con esa cosa un poco de niño grande que Suárez tuvo siempre, ¿no? De enojarse, pegarle al piso, de reclamarle a los compañeros, que a mí me hace pensar que este viernes contra Paraguay es probable que lo veamos nuevamente, más allá de este momento, que lo de eche. festejo, dando todo Dándose todos los gustos. Claro. No, es probable que haga 3 goles, ¿eh? Yo creo que es posible que haya goles de él y que incluso si el partido está encaminado y él ya hizo un gol y no se le da otro, se vuelva a enojar. Y bueno, y eso explica que sea tan grande y que para nosotros y nosotras, y que muchos, capaz que con esa cuota de pesimismo / racional uruguayo, nos preguntemos, como quien pregunta sabiendo que la respuesta o pensando que la respuesta es no, ¿veremos algo parecido de aquí en adelante? Y bueno, hay una respuesta que es muy clara, que es que nosotros no. No por una cuestión de tiempo, sino porque los momentos de la vida para nuestra generación son los que pasaron cuando Suárez era el 9 de la selección, porque no vamos a volver a tener 25 años y estar viendo un mundial. Igual yo no pongo eso en la Bueno, respuesta. pero yo me yo pregunto creo que si volveré a ver un jugador así, más allá de que yo tenga Bueno, pero 75. Darwin Núñez A lo podría más, hacerlo, a de los más hecho. chicos les diremos, no, Suárez era mejor. Yo lo vi. Claro, Yo lo vi. pero Darwin incluso estaría en edad de poder construir su historia, una historia bastante parecida o distinta, pero podría tener sus momentos de gloria. Pero la verdad es que para una generación, para unos también son importantes los momentos de la vida en lo que suceden. Yo veo muchos gurises ahora que para los cuales Darwin Núñez es el jugador por el que se levantan a ver al Liverpool, el que se levantan a ver al Barcelona. Esas cosas nosotros las hicimos con Suárez y yo no sé si ahora las volveremos a hacer. Y yo creo que ahí hay una cuestión especial. Es cierto, no sé si Suárez tiene el agregado épico que yo tiendo a pensar sí que no va a volver a suceder, pero también es cierto que hay una parte de nuestra vida que está ahí metida, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también es como muy fácil uno sentirse como identificado con Suárez, ¿no? Porque es como una representación del Uruguay metida en una persona, ¿no? Una persona que es competitivo, que se enoja, que trata de llegar a todas las pelotas, o sea, es como muy fácil identificarse con ese Suárez que se calienta y patea algo, porque como que el uruguayo es así, promedio, ¿no? Entonces, capaz que Darwin sí reúne una serie de características futbolísticas muy buenas, pero en cuanto a personalidad, capaz que no es como tan, uno no es tan, se identifica tanto, ¿no? Con Darwin. Me parece que va un poco por ahí, y también es un poco la construcción del ídolo, ¿no? Que es más fácil verlo en Suárez que en otro de los jugadores. Pasaba mucho, creo, en el Mundial 2010 con el Ruso Pérez, ¿no? Uno se identificaba como mucho con esa garra que le ponía a todos los partidos, pero creo que Suárez tiene eso también, de que lo distingue. Sí, yo hoy hablé de cómo llegó a ese Mundial del 14 y los goles que le hace Inglaterra. En ese momento, días después lo estaban echando del Mundial como a un delincuente, en algo que fue absolutamente abusivo, no porque él no se haya equivocado, porque a todas luces se equivocó, pero haciendo algo que nunca pensamos que iba a generar la repercusión y la sanción que le aplicaron. Recordemos que durante meses Suárez tuvo prohibido, entre el 2014 y 2015, entrar a cualquier instalación vinculada a organizaciones dependientes del mundo FIFA. No podía estar en estadios, en instalaciones de clubes, ¿no? De hecho, en ese lapso recibió una oferta muy esforzada de Kosovo, porque allí parece que hay una liga que no depende de FIFA. Y bueno, y allá por el 2015, con Uruguay enganchado en la eliminatoria previa a Rusia, 2016, aunque la sanción en el medio se la atenuaron después de que el daño ya era muy grande, volvimos a verlo jugando oficialmente. Porque él volvió a jugar a fin de año del 2014, principio del 2015, con el Barcelona, porque ahí cayó la sanción a nivel de meses, pero claro, la de partidos a nivel de selección fue mucho más larga. Él se perdió toda una Copa América, de hecho, además de las eliminatorias. La Copa América de Chile no la jugó. Hoy repasábamos fuera del aire con Diego cómo había sido la carrera de Suárez, y Suárez no pudo definir el Mundial 2014.
no pudo definir la Copa América. No pudo definir el Mundial 2010 porque se lo habían echado contra Ghana. No pudo definir el 14 porque Bien lo echado. habían echado. Todos bien echados, ¿eh? No, el 2014 no. Bueno, el 2014 no lo hubiera definido porque hubiera tenido, digamos, la sanción del partido. En el 2010 hizo lo que tenía que hacer. Sí. Ya está. Por supuesto. 2014, 2015, bueno, no la pudo jugar por esa sanción, un año después. Y 2016 no, tampoco estuvo, que fue la imagen que muchos tenemos grabados de él pegándole al banco de suplentes porque el maestro Tavares no lo quería poner y Uruguay se quedaba fuera. Y bueno, y todo eso me hace pensar en todo lo que se perdió, inevitablemente también, en todos los momentos que pudo haberse sido también más decisivo, e increíblemente igual tiene una cosa que no sé si nos daría para armar un top 3 de momentos de Suárez, pero hay muchos candidatos para armar un top 3, porque tenés los goles de Inglaterra, lo de Ghana es una jugada fuera de su perfil, totalmente, o sea, una jugada absolutamente defensiva, pero que probablemente sea capaz que la más importante de su carrera. Eso me parece increíble, que esa jugada sea tan importante en la historia del fútbol, una mano, no sé si hay otro ejemplo así. Y eso es, no sé qué significa realmente. Bueno, la Copa América de 2011, que sale mejor jugador, también fue un descontrol lo que jugó ahí, ¿eh? Y era, claro, cuando él ya, como decía Martín hoy, levanta la mano de, bueno, ahora soy yo el que va a acarrear este equipo, como lo hizo Forlán en su momento. 2 goles a Perú en la semifinal, ¿no? En el alargue. 2 goles a Perú, pero no hubo alargue en ese partido. No, 2-0 termina ese partido. 2-0 fue. Claro. Sí, alargue con Argentina, si no me equivoco, y penales, ¿no? Exacto, sí. Mira, sí, tenían sí. el recuerdo que se había ido a alargue primero ese partido con Perú. No, 2-0 termina ese partido, si no me equivoco. Sí, que hizo los 2 goles. Los 2 goles. Y en la final hace 1. Y en la final hace 1. El primero, un El golazo. primero, un golazo, sí. Nada, me quedé pensando un poco de una mezcla de lo que decía Martín y Sofía, de cómo si vamos a revisar, y yo, por lo menos de los que vi yo, seguro es el mejor jugador de la historia de Uruguay, por lo menos en estos 30 años. Y cómo al final los resultados quedan un poco también en segundo plano, porque esto que tomamos en cuenta para determinar si es mejor jugador o no, que creo que lo mismo que me pasa a mí, le pasa a la gran mayoría de las personas, que sí es el mejor jugador. Al final, si nos descantáramos solo por logros, Francescoli, por ejemplo, que creo que hoy lo mencionó, tiene 3 Copa América. Y un poco lo que decía Sofía hoy, yo no sé si Francescoli, con todo lo buen jugador que fue, generaba lo que generaba lo que generó sí Suárez, y la identificación esa que tienen las personas. Nada, y al final a veces somos injustos. Ahora creo que con Suárez no hay mucha duda, pero somos injustos con un montón de jugadores o deportistas que por ahí no consiguen algún título y como que los relegamos por no haberlo hecho. Con Suárez tenemos la suerte de que por lo menos haya conseguido una Copa América, pero si vamos a ver todas las emociones que nos generó, que al final los hinchas estamos para eso en el deporte, para disfrutar y sentir emociones en un espectáculo deportivo en este caso, creo que al final lo de Suárez es realmente llamativo, y yo me animo a decir que está en la conversación o está en una mesa sobre los mejores centros delanteros de la historia, no solo de Uruguay. Y ese es otro debate. De la historia del fútbol. De la historia del fútbol, sí. Sí. Hay muchos argumentos para defender a Suárez en esa conversación. Yo creo que hubo un año, que la verdad es que no sé cuál fue, porque yo no soy no tengo mucha memoria de fútbol, pero creo que fue mejor. Creo que fue el primer año, el primer año completo del Barcelona fue mejor que Messi. Era más determinante. Claro. Era el jugador más determinante del Barcelona que terminó siendo campeón de Europa. Fue 2015, me parece. Temporada 2015-2016. Claro, exacto, 2015-2016, que fue su primer año completo. Gana la bota de oro. Cuando vuelve a la selección, después de esa Copa América, él juega toda la temporada entera con el Barça, digamos, esa Copa América que no juega. Claro, la primera Aquella temporada... de David, que lo entrevera David Luiz Sí. jugando en el PSG, en aquel momento. Era un jugador recontra determinante, era determinante en todo. La primera temporada él juega solo los 6-7 meses, creo que juega, por esa sanción de meses que tiene, él juega solo la segunda parte, digamos. Claro. Y después sí, la otra temporada él gana la bota de oro. Que también eso, cuando hablamos de resultados, muchas veces perdemos de cuenta que hay otros competidores. Y claro, él convive con Messi y Cristiano Ronaldo toda su carrera. O sea, y Neymar. Y Neymar. Por ejemplo. Claro, pero hablamos de un jugador que
hace una diferencia brutal. Hace unos días miraba goles de él en Ajax, era impresionante. En Ajax, antes de aparecer en Liverpool, un poco más sobre el tapete del fútbol mundial, y en Barcelona ni que hablar. Era impresionante, y en Liverpool lo mismo. Y claro, si él por ahí no consiguió esos logros individuales, los balones de oro y todo ese tipo de cosas que decoran al final para elegir un mejor jugador, también tiene que ver con su competencia directa. O sea, estamos hablando de probablemente el mejor jugador de la historia. Y aún así, lo que decís vos, una temporada consigue ser el bota de oro, compitiendo contra Messi y Cristiano y jugando en el mismo equipo que Messi. Una locura. Después hay otros componentes, ¿no? Ya pensando en cómo se fue dando esa carrera, el escalonamiento. Empezó en el fútbol uruguayo, pasó a un equipo de segundo orden de Holanda, ¿no? El Groninga primero, Groningen, nunca sé. Sí, yo me río porque hoy pensaba, y lo hablaba con un amigo de otro jugador, pero se me vino a la cabeza el modo carrera. Cuando vos jugás al Claro. play o algo, es el modo carrera, arrancás de juvenil en un equipo, pasás a un equipo chico, das otro pasito más a un equipo un poco más grande, pero Ajax, es eso, ¿no? Los escalones de a uno. Después el Ajax, después el Liverpool, que en ese tiempo hacía muchos años que no ganaba las Premier, y él era en ese cuadro, que no era un equipo con muchas virtudes, el que lo llevaba adelante, ¿no? Casi que tenía que levantarse el centro y correr a cabecear. Y bueno, y ahí después ya vienen los desafíos más grandes y se instala a primerísimo nivel de el mejor equipo del mundo en su momento, uno de los dos mejores durante muchos años, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenés a Gerard, que también es de los mejores jugadores de este siglo, decir que es con el mejor jugador que jugó. Claro. No es poco esa bandera ahí que le agregan, porque la verdad que era un Liverpool, como decís vos, medio... Sí, y aún así siempre habrá que pensar si tuviese otro carácter, si hubiera sido tan querible, eso que decía Sofi hoy, ¿no? Sí, claro. Que yo creo que ese carácter... creo que nos gustan mucho los jugadores que te hacen sentir que no es solo profesionalismo, que incluso en la cagada, incluso en que se manden una cagada afuera, que es tipo, che, loco, no da, porque no da. Pero también la honestidad y la transparencia, lo veíamos en la conferencia de prensa recién, se quebró cuántas veces, o sea, como una persona que que se muestra tal cual es. Eso creo que también llega mucho, ¿no? Vos te das cuenta cuando alguien está de alguna manera haciendo como más un papel, o alguien que estaba con el corazón arriba de la mesa, ¿no? 4 o 5 veces se quebró, dijo que era como muy doloroso para él, siempre como trayendo a su familia, trayendo a sus hijos como al discurso, a lo que está diciendo, y eso te acerca, inevitablemente te acerca, ¿no? Es que yo, capaz que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero lo voy a decir igual. Creo que Suárez en nosotros genera algo similar, no igual, a lo que Maradona es para los argentinos. Correcto. Porque es eso, no es que es solo hay una representación deportiva, máximo exponente del fútbol mundial y todo lo más, sino lo que genera a nivel emocional y atravesando, no sé, de los niños hasta personas adultas, de cualquier clase social, o sea, un poco eso, que Maradona al final también, pero sobre todo eso, ¿no? A personas que por ahí no están llenas de alegría, una persona que se ha mostrado cercana desde otro lugar, pero se ha mostrado cercana también a todo el mundo. Y creo que Suárez es un poco eso para el uruguayo. Sí, tal cual. Dije una barbaridad. No, de hecho recuerdo que en el Mundial 2014 hubo un cambio hasta de sensibilidad en Uruguay respecto a la figura de Maradona a partir de aquel episodio que terminó con Suárez muy enfrentado a la FIFA, bueno, el maestro Tavares embanderando aquella renuncia a no sé qué cargo de la comisión técnica de la FIFA, una cosa por el estilo a partir de lo que había pasado, y una especie de vínculo que cambió de Uruguay con Maradona a partir, y que de hecho recuerdo algunas columnas inclusive de periodistas uruguayos que hablaban de eso, sobre cómo se podía entender cuando una persona te representaba, incluso en el error, de una manera que vos sentías que era parecida a la que vos querías. Y que cada vez va a ser más difícil, o es más difícil porque es cierto que los jugadores cada vez transitan vidas más distintas a las de las personas a las que representan en la selección.
Entonces eso también tiene un valor, me parece. Distintas por la riqueza que poseen, por los lugares donde viven, porque por ahí pasan toda su carrera fuera de su país, entonces por ahí se empiezan a alejar de esa sensibilidad, y yo creo que Suárez nunca lo hizo eso, o por lo menos lo habrá hecho obviamente en su vida cotidiana, tendrá otros gustos, otras cuestiones, pero nunca abandonó eso de que vos lo mirabas y decías, este loco, nada, me lo cruzo acá y sigue siendo uno de nosotros. Eso está. Y me da un mate. Y me da un mate. ¿Decís que si le pedís un mate a Suárez te lo da? ¿Era el que sabía cebar o el que no? En esas famosas entrevistas con Messi. No lo Creo recuerdo. que había acusaciones medio cruzadas. Ah, sí. De que Sí, tiene pinta como de destruir la montañita, ¿no? Del mate. Enojado. Claro, no, de ansioso, da. Impresionante. Tenía unos datos acá. ¿Ustedes saben cuántos partidos jugó Suárez en la selección uruguaya? No, a ver. 142. ¿Y goles? Y eso les iba a preguntar. 7. Y Por- 70. 69. Mirá. Bueno, Uruguay. 70 ahora el viernes, Palo. 70. Claro. Te 70. 69 partidos ganados, 41 empatados, 32 partidos perdidos, lo cual Bien. significa que no llegó a ganar la mitad de los partidos que jugó. Y bueno, mucho empate. Es muy difícil ganar la mitad de los partidos, ¿eh? Para el maestro era una victoria. Mucho empate. Vos le decís empate, pero. Mirá que yo me acuerdo de las eliminatorias en las que ni siquiera empataba de visitante. No había chance. Bueno, Eh, esas eliminatorias a Brasil clasificamos en los últimos partidos, ¿no? Fue el que hay un gol de Sí, claro. de Cavani en Venezuela, ¿no? O es de Suárez mismo. No, es de Cavani, porque Uruguay, que había arrancado bárbaro, porque es la misma eliminatoria de los 4 goles contra Chile. Ahí Uruguay iba Claro. primero en la quinta fecha y venía con todo el viento en la camiseta de la Copa América. Sí, después tiene como una ronda entera sin ganar, ¿no? Hay un bajón enorme y el cuadro se complica tanto que llega ya en la segunda rueda a un partido con Venezuela, cuando Venezuela amagaba con que se metía a un mundial, ¿no? Esa fue la frase de Tavares. Claro. No solo en el sexo la primera vez es importante. Previo al partido con Venezuela, que estaba por clasificar Claro. primera vez al Mundial. Claro. Creo que Está clara, Suárez no juega ese partido con Venezuela. No juega con Venezuela, juega Cavani. Sí. Y Cavani creo que a no mucho de empezar el partido, la pone contra un palo, después sufrimos todo el partido. En la hora hay una pelota que pasa rozando el palo. ¿Es el día de Uruguay. que tiras hielo también? No. No, eso fue un 2-2 de previo a Sudáfrica. Y bueno, Uruguay ganó ese partido y fue a la Copa de las Confederaciones del 2013 como más liberado, y el cuadro entró a levantar, y en el post Copa de las Confederaciones hace un gran cierre de eliminatoria que igual los lleva a repechaje contra Jordania. O sea que igual era largo el camino, ¿no? Le contaremos a nuestros nietos que las eliminatorias antes eran difíciles Bueno, claro, por los cupos. por los cupos. Aunque ahí ya eran 5,5. No, 4,5. 4,5. 4,5. Sí, aparte se jugaba con Jordania, que no era lo mismo que Australia, que era un poquito más fuerte. por Era lo más menos. fuerte. Copa Confederaciones, me acuerdo un gol, por ejemplo, a España de tiro libre, cuando no la veíamos. No, ese día fue terrible. Fue un paseo épico. No, y minuto 80 y largos, gol de Suárez, y de repente a un gol Uruguay. A un centro. O sea, A un tirar centro bochazos. del gol del urbano. Y Suárez hizo un gol, ni lo nombramos, pero por ejemplo le hizo un gol a Corea. El gol a Corea fue en el minuto 82, 83. Le hizo 2 goles a Corea. Le hizo 2, pero sí, le hizo 2 goles a Corea. Los vimos en recién. octavos de final. Y para clasificar a Uruguay a cuarto de final de un mundial, cosa que no tenía por qué suceder en la proyección histórica de dónde venía Uruguay. Y esas cosas a veces incluso nos olvidamos porque hizo tanta cosa. No, y 7 aparte goles. ahí Forlán estaba un poquito más en los focos que él, Claro. pero él hizo un gran mundial 2010. O sea, fue de los mejores jugadores de Uruguay ese mundial. Y bueno, yo te decía que creo que la ausencia más grande fue esa con Holanda, porque yo por lo menos siento que estaba como re bien aspectado Uruguay, como que venía ahí con un envión, con la suerte apareciéndole y eso, y dije, Suárez en ese momento, capitán del Ajax aparte, fue como que esa ausencia dolió bastante. Que Uruguay tuvo varias ausencias ese día, pero la de Suárez seguro que dolió. Vamos a escuchar a Felipe Fernández antes de irnos a la pausa, que tiene algunas cositas para hablar del retiro de Luis Suárez, que ya lo sabía Felipe Fernández desde mucho antes que todos nosotros, y por eso pudo grabar esto. 2 o 3 minutos para cambiar el mundo. Se retira Suárez. O en estos tiempos donde todo se comunica con misterio, la noticia del fin de semana es que anunciaba una conferencia de prensa para decir algo.
Siempre cuesta decir adiós. Pero vamos a no mentirnos, nos estamos preparando hace un tiempito para esto. Cada partido local en estas eliminatorias era potencialmente la última oportunidad de ver a Suárez con la selección. Hay quienes piensan que no hay momento más inoportuno para retirarse que este, con el 9 titular suspendido 5 fechas y el suplente lesionado. Y yo creo justamente lo contrario. Es el mejor momento para que lleguen nuevas soluciones sin tener el peso de recurrir a lo conocido. Y además me parece un contexto para retirarse acorde a la carrera de Suárez. El partido frente a Paraguay ya tenía una carga emotiva pesada, por la muerte de Juan Izquierdo y por la relación actual de Uruguay con Conmebol. Conmebol tan presente para sancionar y tan ausente para dar el último adiós a un futbolista. Y convengamos que si de algo se alimentó Suárez fue de enfrentamiento con las instituciones. Lo hizo en Inglaterra y lo hizo en Brasil 2014. Con la retirada de Suárez se va el máximo goleador de la historia de la selección, pero para mí no es ni por asomo el aspecto más importante a destacar de su ausencia. Con Suárez se nos va un hacedor de historias, un dador de identidad, un constructor de relato. Ese vacío se me antoja el más difícil de llenar. Y uno podrá pensar con cierta lógica, ¿qué importa eso si Darwin hace un gol por partido o si Fede Valverde se pone el cuadro al hombro? Eso está muy bien, pero en tiempos donde para los clubes sudamericanos los ídolos duran unos pocos semestres, la selección es refugio del orgullo de los nuestros. Por ahora estamos a salvo porque Bielsa es uno de los mejores en el rubro de darle sentido e identidad a sus equipos. Pero es necesario que alguno de los que ahora comandarán el vestuario asuman la responsabilidad de contarnos las historias del futuro. No será fácil. La carrera de Suárez está a la altura de las grandes tragedias griegas, porque se combina superación personal, quiere alcanzar la cima del fútbol persiguiendo su amor personal, se equivoca, se vuelve a equivocar, lo destierran, vuelve, maravilla al mundo. Detiene las lógicas de la industria del fútbol un semestre para volver al cuadro de sus amores, medio que se retira y medio que lo llaman para volver a prestar un último servicio en la Copa América. Son 20 años de historia. Somos una generación que creció con su omnipresencia. Lo extrañaremos. Estás escuchando Por Decir Algo. Por Decir Algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. Hay mucha gente que te quiere, Diego Franco, y que te manda saludos, como por ejemplo Gastón. Bueno, un saludo para Gastón. Que te felicita por estar acá de vuelta. Y el Isma Pisano hace dos preguntas súper interesantes. Una no es exactamente una pregunta, pero es: ¿se imaginan que se manda una Zidane en el próximo partido? Habría que repasar cómo han sido los retiros de las grandes glorias del fútbol. Ha habido de todo. La Zidane debe ser la peor, claramente. Final del mundo. Sí. Había anotado. Hizo el gol de penal. De hecho, él iba llevando a Francia, ¿no? Era como, yo me voy a ir cuando quedemos eliminados, y él lo iba llevando. Y iban pasando. Yo creo que no gana el Balón de Oro solo por esa acción del final, porque si no era el Balón de Oro de ese mundial. El cabezazo. Un cabezazo, sí, a Materazzi. Que le dijo algo de la hermana, si no recuerdo mal. Eso se decía, sí. O de la madre. Le dijo algo de un familiar. Y se dio vuelta y le pegó un cabezazo en el pecho y que lo echaron, obviamente. Sí. Y después, en ese partido, es la final esa. Claro, es la final. Después Italia le gana por penales a Francia. Claro. Y bueno, y Zidane es subcampeón. No sé si Suárez hará algo así. Yo lo que sí creo es que va a haber o sea, lo único que va a importar del partido es que Suárez haga un gol. Claro. O sea, pero tanto más que el resultado que no sé si alguna vez sucedió en un partido tan oficial. Y si no, que muerda a alguien. Capaz que puede entrar podemos hablar de eso ya. Un hijo para que muerda, o como un hijo, como cuando entra el hijo del otro para que haga un gol. En este caso, que el hijo muerda a otro jugador, por ejemplo. O que el hijo muerda a otro hijo de otro jugador. Lo que sí, no la quiero pudrir, pero de lo deportivo del juego es que se va a ver bastante condicionado porque todos sus compañeros van a querer que haga un gol. Sí. Entonces, claro, va a ser un tema también porque capaz que hasta uno tiene para pegarle al arco y dice, no, tomá. Y yo creo que estoy exagerando en esa situación, pero obviamente
ya el hecho de por sí, de que él esté en una situación normal, ya condiciona el juego. O sea, se ha notado en los partidos que los compañeros como que lo tienen muy, muy presente dentro de la cancha. Y condiciona el juego. Ni que hablar este partido, donde va a estar todo el mundo esperando que haga un gol. Sí, ahora qué lástima los que no pueden jugar, que eso él también lo decía en una conferencia, los que están sancionados y no pueden, Darwin por ejemplo, que no puede jugar, qué lástima, ¿no? Porque sería como un lindo momento, una despedida de ellos, pero bueno, eso era algo que él también le preguntaban en la conferencia si él había tenido en cuenta eso para anunciar su retiro de este viernes, y él dijo, no, yo tuve en cuenta lo que yo ya pensé. Claro, pobre tipo, no le sigan pidiendo que siga pensando en todo lo demás porque no se retira nunca. Pero es un componente a tener en cuenta el que marca Diego, sí. Porque bueno, no deja de ser un partido oficial que Uruguay afronta con tranquilidad en el puntaje, pero abriendo una etapa que es este año, que va a ser compleja, más que por el nivel de los rivales, porque no es el momento del fixture más complicado por todos los jugadores que no están. Yo simplemente cuento una anécdota, estando ya haciendo las transmisiones de, por decir algo, aquí en Radio Mundo, Suárez volvió a jugar por Uruguay contra Bolivia, un partido que creo que iba 3-0 en favor de Uruguay en el Estadio Centenario, en noviembre del año pasado, cuando Uruguay venía de ganarle a Argentina en la Bombonera y antes a Brasil. Suárez entró, si no me equivoco, con el partido ya 3-0. Y lo que se generó en el estadio y en todos nosotros, en la transmisión no pensábamos en otra cosa que en poder relatar y comentar el cuarto gol de Suárez. Cada vez que la pelota le pasaba Suárez cerca, no había estado en esos tremendo. partidos que vos mencionaste. Claro, Ahí como que él volvía después de... Estuvo con de Argentina, toda la eliminatoria. Del Mundial. Estuvo con Argentina, pero no entró. No entró, Claro. en el banco. Y ahí la vuelta que hizo Martín. Ahí va, la vuelta, el segundo partido de ese. Son sus primeros minutos post-Qatar 2022, me parece, ¿no? Sí. Y después de muchas dudas con respecto a... Porque se había generado toda una cuestión con respecto a si Bielsa lo iba a convocar, si había hablado con él, si no. Y bueno, y había una carga tremenda en el ambiente porque todo el mundo quería ver un gol. Finalmente su gol llegó, por lo menos a nivel oficial, en ese partido por el tercer puesto contra Canadá, ya en la Copa América, más acá en el tiempo. Entonces me imagino, si tenemos ese antecedente, lo que va a ser el aire, la electricidad que va a haber en el aire del Estadio Centenario el viernes, cuando el partido empiece 0-0 por los puntos, con él por última vez. No, y esto, perdón. Precioso, murmullo en la tribuna cada vez y emoción cada vez que la pelota está cerca de Suárez. Precioso. Suárez mencionaba lo de el componente emocional que tiene la ausencia de compañeros con los que compartió bastante, caso Bentancur y algunos más, pero en lo deportivo también es un problema, porque faltan jugadores importantes, Bentancur, De la Cruz, Araujo, Josema Jiménez, con el que compartió 10 años de selección. Josema debuta un poco antes del Mundial de Brasil. No solo que son ausencias que... No, Josema está al final, ¿no? Josema... Bueno, no sé, si querés puedo repasar todos los tweets de AUF para tratar de adivinar y reconstruir quiénes juegan en Uruguay. Creo que tuvo una multa, pero no fue sancionado con partidos, algo así está. Pero lo que voy es que son bajas importantes también en lo deportivo. Además de la condicionante del gol de Suárez, hay condicionantes importantes en las ausencias. Yo creo que no juega. No juega. Hay 3 bajas clave en la defensa. Ahí no va a estar Araujo, ahí no va a estar, si no me equivoco, Josema, ahí no va a estar Olivera. Sí, o sea, 3 de 4 posibles titulares de una defensa de muy buen nivel, en circunstancias normales, porque es jugando de centrales, inclusive Araujo puede jugar hasta el lateral derecho, no van a estar. Así arrancás. Josema 3 partidos y $12.000. Claro. Las dos cosas. Después en el medio. Y te agrego 2 de atrás que por lo menos han alternado y algunos han jugado bastante. Viña ha jugado bastante y no está, por lesión. Ha jugado mucho, sí. Y el Guille Varela, que no ha jugado tanto, tampoco está, por lesión. Que también, o está Nández, que seguramente sea el lateral derecho. Pero ¿Viña no está? Viña se había lesionado hace poco. Porque está lesionado. Después pasas a la lesión de Bentancur, que no va a estar en la mitad de la cancha. No, Bentancur no está por suspensión, volvió el otro día ya. Pero De la Cruz sí no está por 4 partidos para Bentancur y $16.000. Y después te queda más arriba, para completar el panorama de nombres pesadísimos afuera, Darwin. O sea, es realmente un panorama complejo. Sí, un panorama complejo que también al mismo tiempo esto de las eliminatorias y este largo camino que le queda a Uruguay, pero ya tiene mucho acumulado con mucho margen que otros años, creo que cambia el panorama del partido. Creo que esto en cualquier otra situación para Uruguay sería un problemón terrible enfrentar las eliminatorias con todas estas bajas. Yo creo que con lo que se espera para el viernes
todo es Suárez. Realmente creo que un montón de charlas van a quedar atrás. Lo cierto es que a Suárez también le da la oportunidad de jugar, porque yo creo que Bielsa, con plantel completo, no estoy tan seguro que lo hubiera puesto, por ejemplo, de titular porque era su último partido en la selección. Tengo muchas dudas, de hecho, de que eso hubiera sucedido. Más bien creo que hubiera tenido incluso dudas, hubiera tenido miedo de que no lo pusiera inclusive a los 60 minutos del partido. O sea Sí. que ahí tiendo a pensar que Suárez va a ser el 9 titular de Uruguay, algo que no pasa hace bastante tiempo. Sí, yo creo que ahí hay un montón de cosas. Creo que la que pesa más sin duda es la ausencia de Darwin. La otra pista es que él cuando terminó la Copa, él habló de Bielsa, cuando terminó la Copa América habló muy bien. O sea, de Suárez como también asumiendo algo de responsabilidad desde la no citación y también la carga de minutos. Creo que también un poco olfateando el panorama que se venía. Y la otra, que voy a tratar de anular mufa mientras los digo, pero que el rival no es el mejor de las eliminatorias. Hasta ahora viene un cambio de entrenador, de hecho, va a estar Alfaro. Pero también eso tiene un componente. Jugar de local y contra un rival que te va a esperar no es lo mismo que jugar contra un rival en el que vos necesitas que, por ejemplo, tus delanteros sean mucho más presionantes, algo que por ahí Suárez es de las cosas que tiene menos para dar en este momento. Sí. Repito, me cuesta pensar en qué término se va a dar el partido. No sé, bueno, por decir algo va a estar ahí, evidentemente. Tincho, Santi y Guzmán van a estar en el estadio y lo van a ver ahí, pero me imagino un clima de fiesta. E incluso no sé qué va a pasar antes del partido, pero algo dejó entrever Suárez en la conferencia que dijo, le pedí al maestro Tavares para el viernes, pero bueno, ya sé cómo es él. A mí me dio la sensación que le había pedido que esté en ese partido y que para que lo ponga. Y que Suárez y que el maestro un poco le había dicho que no, bueno, que no iba a ir o algo por el estilo. Hay que llamar a Estuani para la peinada. Estaría divino. Pero me imagino ese clima. Yo creo que en la fiesta va a haber en la previa va a haber un homenaje, por ejemplo. Sí, claro. Una plaqueta. Ese partido va a empezar. Es que no puede no haber. Y igual no puede haber mucho tampoco, ¿no? Por un tema de si va a jugar de titular, va a hacerle calentamiento. Amargo. Pero es que no puede por un tema fisiológico. O sea, va a tener que. No puede enfriarse ni. Capaz que es el maestro entregándole un reconocimiento, como algo así. Ahí se cae el estadio, ¿no? Yo creo que va a ser más en el post partido, todo eso. ¿En el post? Y si Suárez queda caliente, si Uruguay pierde 3-0, por ejemplo, Suárez no va a ¿Por qué empezás a decir esas cosas? O si ¿No gana entendés 3-0, que eso es lo que hay que reprimir? pero él erró un gol. No va a querer plaqueta, va a estar enojado. Yo creo que hay que asegurarle el tanto y hacerlo Y antes. después está el otro escenario, que es que Uruguay gana 1-0 con un pase de gol de Suárez. Entonces ahí es la metáfora de ustedes. ¿A quién sería el pase? Para completar la metáfora. Al que juegue de titular con él. Diego, para hablar un poquito del partido, hoy me preguntaba ¿cómo se prepara, vos como entrenador? No sé si te ha tocado preparar partidos. No, selecciones todavía no, pero ya llegará, no confío en que sí. Partidos donde tenés que recurrir. En general en un club ya sabés, ya los conoces a todos, obviamente a los del plantel y los tenés, pero que tenés que recurrir a un puñado de jugadores que no tenés nunca en tu plan principal, como es el caso de Uruguay, que va a tener que recurrir a unos cuantos jugadores que nunca están en el plan principal, algunos de ellos que no están ni siquiera en el plan B de la selección uruguaya. Y bueno, creo que cualquier entrenador, que sea clubes o selecciones, ante cualquier ausencia, lo primero que trata es que se desarme lo menos posible su modelo de juego, y sus intenciones. Siempre teniendo en cuenta todo el contexto. O sea, eso ya va la competencia, el rival, ¿no? Dónde se juegue. Y en el caso en particular de la selección, por lo general se pueden dar el lujo de citar, si bien por ahí no son los planes A, los siguientes planes que se parezcan lo más posible a lo que ya tienen, por lo menos en características. Por algo no son los planes A y B, pero puede que lo sean en algún momento y están, yo me lo imagino como en esa lista de posiciones, están rankeados alto y esperando este tipo de oportunidades. Y esos rankings imaginarios que yo me hago, que Bielsa los debe tener hechos, están en base a eso, me imagino. No es tanto de...
Yo creo que las primeras opciones casi siempre tienen que ver con los momentos y la calidad de esos jugadores. Es muy difícil que, o sea, por más que Valverde no entre en el plan, en el modelo de juego no sea el jugador ideal, que no es el caso, sino que lo cito de ejemplo para exagerarlo, siempre va a estar, ¿tá? Pero después, cuando el núcleo de jugadores que por ahí está entre que en el límite ese de poder ser citado o no, creo que se opta por los jugadores que más calzan en lo que quiera hacer Bielsa. Y en este caso, eso se mantiene siendo Bielsa un tipo tan apegado a su modelo, digamos, que tiene algún cambio, digamos, más apegado a su modelo que a los jugadores en general, digamos. Como Bueno, un técnico que, por ejemplo, fue a encontrar extremos porque él quería jugar con extremos, independientemente de si esos extremos en la previa estaban entre los 4 o 5 mejores delanteros. Capaz que otro técnico hubiera dicho, bueno, yo voy a poner a Darwin y a Suárez y veré después cómo acomodo el equipo. Y bueno, creo que incluso en esa elección, por ejemplo, en la de Darwin y Suárez, está claro que él puso el modelo por delante. O sea, Claro, él puso el modelo por delante. porque sobre todo desde lo defensivo, ni siquiera tanto del ofensivo, que seguramente si Bielsa pudiera jugar todo el partido dentro del área rival, creo que no hay técnico en el mundo que no elija a Suárez para poner dentro del área rival. El tema que después, en cuestiones defensivas, creo que es mucho más argumentable la participación de Darwin por las prestaciones que da que la de Suárez. Y él imaginándose escenarios en los que juega contra Brasil, contra Argentina, en Ecuador o en Colombia, tiendo a pensar que entendía que Darwin le da cosas que Suárez no. Lo que no quita que Suárez, en momentos de partido, también sea importante. O en contextos más favorables para Suárez. En este caso creo que va a ceder un poco en eso. Yo me imagino que va a jugar titular. Tiendo a pensar que sí. Pero en las otras posiciones, por ejemplo, recién Sofía, no sé si fue al aire o fuera del aire, creo que fue fuera del aire. Y lo tenían en un Excel o en un Drive. Estaba citado a Baldo como un No jugador. me hagas confirmar cosas que no sé. Bueno, pero aparecía... Sofía tiene en el drive la convocatoria de Uruguay, algo que no tiene ningún periodista de este país. Bueno, aparecía Baldo, el ex jugador defensor y de la selección uruguaya sub-20. Entre sus características principales está esa capacidad que él tiene de ser muy atrevido para el duelo. Para, una vez que recibe la pelota, ir enseguida por el lateral y tratar de desequilibrar en 1 contra 1. Y por ahí, si nosotros hacemos una lista de extremos, hay muchos en esa pelea, capaz que 10, 15 que están en ese nivel de que pueden ser citados o no. Y esa característica puntual hace que esté ahí. Y lo mismo con la inclusión de Araujo, por ejemplo, que por ahí estaba en el radar de algunos porque obviamente con el fútbol uruguayo fue un jugador destacado y hizo procesos de selecciones juveniles, pero no había aparecido hasta ahora. Y esa característica puntual, más los aspectos defensivos que él tiene, que fueron mencionados incluso por Bielsa, hicieron que apareciera de titular. Entonces al final creo que estos jugadores que nos están llamando un poco la atención vienen a suplir los otros teniendo en cuenta lo que quiere Bielsa. Un Merentiel, por ejemplo. Y bueno, Merentiel tiene, obviamente a otro nivel, pero tiene prestaciones muy similares a las de Darwin. O sea, tiene características similares. Es un jugador que es capaz de jugar por todo el frente de ataque, que es capaz de romper al espacio y defensivamente es un jugador muy sacrificado. Tanto en pelotas divididas, en ataque, donde hay que luchar un poco más, y también cuando hay que ocupar espacio, saltar a presionar. A mí no me sorprendería incluso que fuera el titular en el partido en el segundo partido con Venezuela de visitante. Merentiel fue probablemente el último que se cayó de la lista de la Copa América, de hecho, porque cuando Cavani renunció, él viajó inmediatamente para Uruguay y llegó a entrenar en el Complejo Celeste para la Copa América, así que debe haber estado bastante cerca de estar, digamos que en función de lo que viene, no va a tener encima ni a Cavani, ni a Suárez, ni a Darwin, o sea que probablemente haya escalado mucho, por lo menos por esos hechos y por su rendimiento, pero va a terminar jugando en algún momento, no lo veo de otra manera. Y sí, creo que está por ahí él o Luciano Rodríguez, son los dos que pueden, o que son más cercanos a jugar en esa posición. Capaz que sorprende con alguno de los extremos, pero creo que no pasa de ahí. Puede ser algo también muy lindo de ver en esto de la metáfora que decía Martín, ver a un plantel de muchos jóvenes quizás no tan conocidos en la selección, con un Luis Suárez ahí como pasando, dando el pase, ¿no? Tuya, Luciano. Tuya, Luciano, tuya, Miguel.
¿Qué más te da ganas de ver, Diego, del partido de Uruguay? Imaginando ya que es cierto que sin los jugadores que van a faltar, los jugadores que van a faltar en Uruguay son muy importantes, pero Uruguay tuvo una Copa América hace muy poquito con muy alto rendimiento, pero también con algunas dificultades que hemos charlado acá, obvias, o algunos problemas que no supo afrontar y que no supo resolver de la mejor manera. Por ejemplo, uno de ellos la rotación del plantel, cierta baja de nivel que hubo en los segundos tiempos de un par de partidos. Para vos, ¿qué te da ganas de ver este partido en función de ese último Uruguay de Copa América? Ver si mejoró en algo de eso, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, uno de los aspectos más criticables o que se criticaron más de la Copa fueron los aspectos físicos más que nada. Entonces al final eso tampoco es que lo vamos a poder determinar demasiado porque son 2 partidos y listo. A mí particularmente me interesa un poco esto de ver los jóvenes, o sea, de ver este núcleo de jugadores que están en la pelea, porque sabemos que hay 10, 12 o más, 15 jugadores por convocatoria que van a estar siempre citados. Y después hay un núcleo de jugadores que va a ir cambiando según el momento, según estas eventualidades, así que de repente hay 6 jugadores suspendidos. Y bueno, y en ese entrevero, digamos, aparecen nombres que está bueno ver. Tipo, no sé, está Facundo Torres, por ejemplo, en esta situación, que es otro de lo que por ahí no fue la Copa América, que uno dice, bueno, es un jugador del que se esperaba bastante y capaz que le toca tener minutos. Emiliano Martínez, yo no sé si está citado o no, pero Emiliano Martínez es un jugador muy interesante. Emiliano está así. Si no me equivoco, llegó. Que ahora cambió de equipo, pero juega en Europa, es joven, tiene 23, 24 años. Es un jugador que puede ser recambio de Ugarte. Recordemos que en las eliminatorias, aparte con 2 amarillas, estás afuera, y en los campeonatos del mundo por lo general también. Y es un jugador que puede ocupar esa posición. Hoy por hoy, no sé si hay un sustituto claro de Ugarte. O sea, puede ser Valverde y Bentancur, pero casi siempre juegan juntos. Entonces, si falta uno, no sé si Emiliano Martínez por ahí no aparece. Y bueno, y sobre todo en los de atrás, ¿no? O sea, atrás también empieza a haber alguna vacante. Van a abrir un montón de puertas para jugadores que por ahí no solemos ver y está bueno repasar. Por ahí Olaza no va a ser sorpresa porque lo hemos visto ya y es un jugador que tiene 30 años y es más grande. Sí, hay que ver quién juega de los que estás nombrando. Igual está Sarachi, está Santana. Bueno, Santana es una... Está Nicolás Fonseca. No sé a cuánto recurrirá Bielsa de eso. La del lateral derecho me parece una opción que está bueno ver, porque hoy está jugando Hernández ahí. Que va a estar porque fue el primero en llegar. Claro, pero Hernández, por ejemplo, tiene amarilla. Si le sacan amarilla, no puede jugar en Venezuela. Claro, el siguiente partido. Y Varela se lesionó. Pero Varela tampoco es que sea un fijo de la selección que esté siempre. De hecho, no jugó las últimas 2 eliminatorias y fue a los mundiales. Es un jugador que tiene 30 años, Varela, o anda ahí. Parece más chico, pero es bastante grande. Y bueno, ahí en sí hay muchos jugadores que pueden llegar a pedir pista en el lateral derecho, y Santana creo que es uno de los que está en buen momento. Creo que citaron al Pumita también, Pumita sí. Rodríguez, ¿tá? Pero vos fijate que en esa posición está Boselli, que ahora se fue a Estudiante, que también juega de central, y está Mateo Ponte, que fue el campeón de la Sub-20, que está jugando en Botafogo, que es un equipo que va primero en el Brasileirao y animador de la Copa Libertadores, que no está citado a esta selección, creo, capaz que aparece ahora en estos días, pero bueno, es una posición en la que hay que revisar. Por ahí en volantes estamos como tirando manteca al techo, si se quiere, pero hay otro montón de posiciones que se está disputando el puesto. Los extremos, hoy por hoy, parece que están los titulares, pero ese recambio, hay una danza ahí entre 4, 5, 6 jugadores, que eso es lo interesante de ver en estos partidos, de bueno, a ver qué rendimiento muestran. Tincho, Sofi, ¿qué menú para el viernes por decir fútbol, vuelta a Estadio Centenario, etcétera? El partido es 20:30, así que desde las 7 de la tarde estará la previa de por decir fútbol desde el Estadio Centenario y desde los estudios de Radio Mundo. A las 19, insisto, estaremos al aire, y 20:30 relatos y comentarios. Estaremos con Santi en los comentarios, con Guzmán haciendo el análisis, Juan Aldecoa y Sofi estarán aquí en los estudios llevando adelante la transmisión. Y siempre es lindo volver a ver a Uruguay. Lógicamente, ahora nos cae encima todo este condimento del que venimos hablando, pero siempre es lindo volverlo a verlo desde al lado, con sonido de estadio, desde el Estadio Centenario y jugando por los puntos, ¿no? Eso genera siempre una cosa distinta, así que es una semana muy linda la que empieza. Aquí estaremos con el de COA y con todos los que nos acompañan. A vos te toca la del estudio, que ¿Qué? que es preciosa, ¿Qué tenés para decir? pero no tenés sonido ambiente.
Bueno, pero lo voy a estar escuchando a Martín. Va a ser tu primera transmisión haciendo Desde estudios y siguiendo el partido en paralelo por la imagen, ¿no? Es Ahí verdad. eso nos va a hacer venir seguido por acá para Cierto. pedirnos que nos cuentes cosas que ves que de repente nosotros no pudimos ver en el momento. Así que va a estar linda la transmisión. Nos vamos a una pausa, queda más por decir algo, nos queda para hablar del resumen del fin de semana, de la Copa Libertadores Femenina, de los Juegos Paralímpicos y ahora, enseguida, después de la pausa, Gabriel Kirichi, historiador que No mezcles. Lo voy a hacer. No mezcles. No son como el agua y el aceite. No hables de Tincho. Stroessner, no mezcles. Ah, ya tiraste un nombre. Paraguay y Uruguay jugarán el viernes y nosotros siempre que viene un partido de eliminatoria hablamos un poco de la política y de la Gaspar historia Rodríguez de Francia. política de ese país que en este caso es Paraguay. Francisco Solano López. Y comercio. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio. Por decir algo en el aire para no mezcle fútbol con política. Nos encanta este momento. ¿No es nuestro momento favorito, Tincho, de este programa? Sí, claramente. Con distancia. Siempre que viene un partido de Uruguay en eliminatorias, aprovechamos, tenemos la excusa para hablar de nuestro rival, pero no en términos deportivos, que ya lo hicimos con Diego Franco, sino en términos políticos, históricos, económicos. Peña, Marito Abdo, Lugo, Franco. ¿Cerro Porteño? El 11 de Cerro Porteño. Pero Guasmosi. Y podríamos seguir. Podríamos seguir y vamos a seguir, de hecho, pero lo vamos a hacer con Gabriel Kirichi, historiador, que ya está con nosotros para acompañarnos. Gracias por venir, Gabriel. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas noches. Buenas noches. No lo habíamos calculado, pero necesito hacer una pequeña introducción contigo, porque se acaba de retirar Luis Suárez y yo sé que vos sos un gran fanático y un gran entendedor de la figura de Suárez. Ya se veía venir esto en estas últimas horas, pero imagino que la noticia te habrá llegado con la fuerza que tiene una confirmación. ¿Qué sentimientos te genera? Bueno, muchos, ¿no? Creo que lo más importante es como la posibilidad que nos brindan este tipo de figuras de sentirnos que estamos viviendo la historia. Yo creo que a veces no nos damos cuenta hasta que están estos. Hay un relator brasileño, bueno, Martín, que es relator, tienen grandes relatores en Brasil, sí, que cuando le hizo el gol al Inter decía, porque viste que ellos improvisan, decía, o diferenciado, decía, no podía creer que ese gol que patea fuera del área, que además como un taquito y la clava en un ángulo, viste. Y yo creo que esa diferencia de cómo jugando al fútbol, como a todos nos encanta, él le ponía un plus de pasión, de sacrificio, un plus también de rebeldía sin perder el amor al juego, competitivo en el sentido más divino de competir jugando, ¿no? No competitivo para tener likes o para ser una vedette del Star System, ¿no? Y eso creo que lo volvió, bueno, eterno, ¿no? Y ahí, esos llantos que él presenta, que son genuinos casi que antes de hablar, lo hacen histórico, ¿no? Y no hay ninguna pose ahí, creo que todos lo sabemos, y genera esa empatía que trasciende muchas cosas, trasciende generaciones, ¿no? Yo qué sé, yo lo veía y me acordaba, porque esto no es una construcción solo por la épica, si se quiere más larga de toda su carrera, cuando lo van a operar allá en 2014, pues ya era una figura muy querida y todo, ¿no? Pero estaba todo el tema de la lesión con los ingleses y podía jugar en el Mundial, y no sé si se acuerdan ustedes la cantidad de gente alrededor de la ambulancia que no dejaban bajar, ¿no? Que ve como, porque hay un cariño que es popular, que tiene una explicación, yo creo que tiene que ver con nuestra cultura futbolera, más cruzada por otras cosas, no solo por lo mediático, ¿no? Yo qué sé, esa figura del maestro Tavares, del fútbol, de los barrios, de los pueblos del interior, ¿no? Ese cariño que hay en todo el país por él, me parece que bueno, que es muy lindo poder agradecerle, convivir con él. Sabiéndote no solo un gran futbolero, sino un defensor acérrimo de Suárez,
por lo que dijiste acá, pero por las veces que te escuchamos y te leímos en redes después de partidos, esterilizando lo que sentís cuando lo ves jugar. Si es que hoy viste la conferencia de prensa, ¿cuántas veces lloraste? No, vos sabés que en realidad, por suerte, no lloré al final. ¿Sabés cuándo lloré, Martín? Cuando en realidad me quebré después, cuando en realidad hubo cosas muy emocionantes, pero también es esa intención de uno de tratar de seguir como acompañando el momento. Pero me acordé, ¿sabés de qué momento me acordé? Que me pareció increíble. Me acordé, no sé, acá en casa, aparte, bueno, tenemos un gran cariño con él, poniendo el primer partido de él en Barcelona. Después de todo lo que había sido esa sanción grosera, racista de la FIFA, abusiva, mercantilizadora, y cómo, porque te acordás que debutaba que jugaban Neymar y Messi, ¿no? Y él venía de la sanción, me acuerdo que se pasó haciendo pases, un crack, ¿no? Un crack, o sea, no hizo ninguna de más, jugó muy bien, asistió, dio asistencia y todo, ¿no? Pero era como volver de a poco, ¿no? Como empezar todo de cero, y siempre me acuerdo una persona que, bueno, nosotros que compartimos generación, lo vimos como golero contra Uruguay, Andoni Zubizarreta, ¿te acordás que era el gerente deportivo de Barcelona? Y tiempo antes de que Suárez debutara, algunos de estos periodistas, que llamarle periodistas mucho, ¿no? Comunicadores de la superficialidad le decían, ¿cómo alguien que mordió va a jugar en Barcelona? ¿Viste? Cuando se ponen también ahí los clubes a creerse que son más que las personas. Y Zubizarreta le contestó, en Barcelona creemos en las personas, no en las estrellas, y las personas tienen derecho a equivocarse y corregirse, ¿no? Y me parece como súper también interesante de esa peripecia vital, ¿no? Lo recordaba hace un rato un oyente en un mensaje que no habíamos leído, pero Max, que decía que había que recordar que además volvió en un clásico contra el Real Madrid, en el Bernabéu, ese partido que menciona Gabriel. Y se aburrió de hacerle gol al Real Madrid. Se aburrió. Sí. Una cosa maravillosa. Y él también tuvo esa cosa de como ubicarse en el contexto, ¿no? Siendo tremenda figura, pero no se nubló, no se encegueció por ya demostrar enseguida. A mí me parece como muy, muy valioso, más allá de... Después hay gustos, cosas de fútbol que se pueden conversar, pero creo que es un re lindo ejemplo también de nuestro Uruguay, ¿no? A mí que me gusta mucho la historia, también Uruguay genera en sus mejores momentos históricos las posibilidades para que personas de diferentes estratos sociales se puedan dar la chance de superarse y hacernos mejor un poco a todos, como fue en otra época el Mago Scarone o Leandro Andrade, o también pasa en la cultura, en la comunicación, ¿no? En el carnaval, y creo que Luis ha sido, y esto no es un ranking, pero por diferentes factores, como una de las más lindas expresiones del Uruguay del siglo XXI. Estamos con Gabriel Chirichi hablando un poco de Luis Suárez, y ahora sí empezamos a mezclar fútbol con política, que es el espacio que nos convoca. Ya lo estábamos haciendo. Es cierto, es que nosotros lo hacemos todo el tiempo. Es que el fútbol es político en nuestro país y se lo será. No partidario, claro. Pero es esto que estamos charlando. Gabriel, se viene Paraguay y tiendo a pensar que a Paraguay hay que acercarse desde bastante lejos, por lo menos, en este momento, porque no tenemos quizás tantas referencias como tenemos con nuestros vecinos más cercanos sobre qué son esos países. Y pensaba que todos podemos ubicar por ejemplo, a Argentina y a Brasil en función de Uruguay, de alguna manera, quizás equivocada, pero todos nos hacemos una idea de Brasil, qué significa para Uruguay, qué significa Argentina. Capaz que pensamos cosas que son disparate, pero las pensamos. Para vos, ¿cuál sería la forma de pensar a Paraguay, por lo menos desde el lugar egoísta de nosotros? Es decir, ¿qué lugar cumple Paraguay en la historia de Uruguay? ¿Cuál ha sido el vínculo que tenemos con Paraguay? Bueno, hay varias cosas ahí que me parece interesante. Yo como soy profe de historia, me voy para atrás en el tiempo. Ustedes me cortan, me dice, rima. Pero mira, hace muchos años en un trabajo de historia regional que coordinó José Rila, yo participé haciendo la parte de economía y sociedad de la región del Río de la Plata.
Y gracias a otro historiador, y sobre todo historiadoras muy recientes, yo quiero recordar solo a dos, que una es muy conocida, Ana Frega, que hace historia regional, y la otra es Inés Moraes, que hace historia económica y agraria, que es fascinante leerla. Bueno, ahí descubrí algo que yo lo voy a decir así: nosotros somos, o si le quiere, hijes, nietes del Paraguay. O sea, la fundación de todo lo que es el desarrollo de las sociedades coloniales en el Río de la Plata vienen de Asunción, ¿no? El foco original, donde se estableció la llegada de los europeos, en una historia más que lindísima, porque hubo mucho, digamos, de cruce cultural, biológico. Es una sociedad muy mestiza la paraguaya, con, por supuesto, que un predominio del europeo. No hay que idealizar ese mestizaje, pero Paraguay es el único pueblo, creo yo, habría que recorrer más, pero sustancialmente bilingüe de lo hispano y originario, ¿no? Por ejemplo, paraguayos hablan tanto español como guaraní, ¿no? Es una historia de larguísima duración, y desde Paraguay fue que se fundaron. Porque Buenos Aires no se fundó antes que Asunción, eso es un mito porteño. Buenos Aires se fundó en 1580. Juan de Garay, que era el abuelo de Hernán Darias, viene de una cosa llamada Abrir Puertas a la Tierra. Desde Asunción fundan varias ciudades, también van a fundar Santa Fe y fundan Buenos Aires. Y desde Paraguay, esto es una historia lindísima, creo que todos la conocemos un poco, pero hay un ingeniero agrónomo que se llama Esteban Campal, que tiene un libro que se llama Hombres, Tierras y Ganados, que hace referencia a cuando se introdujo la ganadería acá, esta tierra, que, bueno, en los textos coloniales se le llamaba de ningún provecho, porque no la consideraban una tierra con riquezas, bueno, de metales preciosos, todo eso. Bueno, la introducción de la ganadería, que el gran motivador fue Hernán Darias. Hernán Darias era gobernador del Paraguay, y Esteban Campal toma el documento, porque Hernán Darias le escribe al rey. Estamos hablando de 1611, chiquilines, una cosa que ayer, ¿no? La vio mucho antes, ahora que está esa expresión en moda, ¿no? Hernán Darias viaja de Asunción, viene hasta el Río de la Plata 3 veces, va a Buenos Aires, que hay unos pícaros contrabandeando, y bueno, se va hasta Bariloche, una historia fascinante. Y él le escribe una nota al rey diciendo: en esta zona de Montevideo, de los primeros nombramos, Montevideo se llamaba antes la zona que la ciudad. Montevideo una región, o sea, habría que hacer un puerto, habría que soltar ganados, ¿no? Y esa carta, Esteban Campal dice que es el acta de nacimiento económico de nuestra historia ganadera, ¿no? Es re linda la historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que nos une un vínculo de profundidad histórico regional muy fuerte, que a veces perdemos de vista, ¿no? Porque estamos muy en lo que vos decías, en la cotidiana, mirando sobre todo a veces intoxicadamente lo porteño, ¿no? Y la región es mucho más linda, es Río Grande, por suerte miramos a Gremio con Luis Suárez, ¿no? Pero también el litoral argentino, tenemos una región mucho más diversa. Pero igual, hasta tenemos un nombre parecido, un nombre originario, Uruguay, ¿no? Y en algunos momentos, trascendiendo esta historia de más larga duración, también Paraguay fue un complemento, por lo menos de equilibrio, para no ser tan, por lo menos, sojuzgados o presionados por los poderes de Brasil y Argentina. Y en algún momento, ¿no? Esto lamentablemente después tuvo la guerra del Paraguay, pero previo a la guerra del Paraguay, incluso la alianza que intentó en aquel momento el presidente Bernardo Berro, ¿no? de ligar diplomática y económica y comercialmente el Uruguay con Paraguay, frente sobre todo a la presión del Imperio de Brasil, un imperio esclavista, expansionista, ¿no? Bueno, incluso, porque claro, la guerra del Paraguay después termina siendo algo terrible, pero en la previa a la guerra del Paraguay, la invasión y el bombardeo a Paysandú que protagoniza el Imperio de Brasil, con el apoyo de un sublevado y en ese contexto un criminal como Venancio Flores, quien le declara la guerra a Brasil por atacar a Uruguay, es Solano López, presidente del Paraguay, y viene a defender al Uruguay. Nosotros, como después, claro, ¿qué pasó? Terminó el gobierno de Berro, Flores dio un golpe de Estado, la historia empezó a contarse como que el Paraguay era el país bárbaro, una cosa que es increíble, porque Paraguay era mucho más avanzado, en términos tecnológicos me refiero. No hay una cultura más avanzada que otra, pero Paraguay ya tenía hornos de fundición, tenía las primeras redes ferroviarias en el cono sur fueron paraguayas.
tenía un sistema de alfabetización en guaraní y español con escuelas públicas mucho antes que nosotros tener la reforma valeriana. Si Paraguay no era en absoluto un país atrasado, como a veces se lo pinta, claro, y la guerra del Paraguay marca un antes y un después en la historia de la Cuenca del Plata, ¿no? Y ahí se genera otro vínculo nuestro que es más complejo, porque bueno, el Estado uruguayo que va a surgir de ahí va a ser un Estado que va a contar con, digamos, una narrativa más europeizada y de poco vínculo con la región. El Paraguay parece una cosa que nos queda lejos y hay contrabando y un whisky cigarro, esa cosa. Pero Paraguay en realidad estaba muy vinculado a nosotros, ¿no? Y en algunos puntos hemos recuperado ese vínculo. Yo creo que cuando jugamos al fútbol con los paraguayos encontramos puntos de identidad, ¿no? En el estilo de juego, digamos, la capacidad. Creo que somos los dos únicos países chicos que le hacemos partido, aunque no gana más seguido que a Argentina y a Brasil, ¿no? Hay una cuestión ahí de cierto respeto de los paraguayos a nosotros y de nosotros a ellos, que creo que tiene con esa historia más de fondo. Gabriel, los sucesos que repasabas, políticos, ¿no? Hablaste de la guerra de la Triple Alianza, y habías empezado haciendo el repaso en el 1500 y algo, nos traen casi a las puertas del siglo XX. Y me gusta que en la medida en que vaya avanzando la charla, lleguemos o nos aproximemos al presente. Pero antes de eso yo te propongo ir capaz que 20, 30, 40 años para atrás y tratar de entender esa presencia de Artigas viviendo 30 años, si no me equivoco, de 1820 a 1850 hasta su muerte en Paraguay. 30 años que empiezan antes de que existiera la República Oriental del Uruguay y que terminan ya cuando Uruguay ya era un estado independiente. ¿Cómo entender desde Paraguay eso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, mira, Martín, ahí yo lo que vengo, ya te decía, aprendiendo con otras historiadoras y bueno, también con historiadores de la región. Digo que también esto está bueno para charlar y por lo menos compartir alguna cosa que más allá de lo del partido pues pueda fructificar en aproximaciones a lecturas nuevas. Eso, hay un historiador muy interesante brasileño que se llama Monis Bandeira, Monis con Z, por eso se los paso y porque está bueno para compartir con la audiencia, que tiene un libro se llama La creación de los estados en la Cuenca del Plata, en la comarca del Plata. El tipo lo que plantea, te lo simplifico mucho, sí, para ir a lo de Artigas, es que en realidad los estados nacionales surgieron después de la guerra de la Triple Alianza. Esto está muy convalidado por la historiografía, ¿no? O sea, nosotros tenemos la idea, Uruguay surgió en 1830, sí, pero el Estado como tal, la identidad colectiva, la capacidad pública de generar ciudadanía y hasta también imponer ciertos valores comunes, es de fines del siglo XIX. ¿Por qué te menciono esto? Porque en realidad este historiador, como tantos otros, lo que nos obligan es a pensar de otra manera que el pasado, incluso la época de Artigas. Y ahí yo lo engancho con lo anterior, es decir, el pasado pre-estados nacionales modernos era un pasado para el Río de la Plata donde el desarrollo, el foco cultural, económico, los caminos conducían al Paraguay, no a Buenos Aires, no a Montevideo. Nosotros, mira, cuando escribía aquel texto siempre pensaba en la frase de Torres García, ¿viste? Nuestro norte es el sur. Bueno, en aquella época el norte era el sur. O sea, Asunción, mira, Artigas, ¿dónde puso la capital? Capital, el cuartel general. Lo pone en Paysandú. Y los hermanos Robertson, que recorren Purificación, dicen, el ejército de este general de la media mitad del sur del mundo americano son todos indios tapes o misioneros. Y Artigas en sus cartas dice, yo me vengo para el centro de todos mis recursos, porque ahí estaba Andresito, la mayoría de la población, la capacidad económica. Las misiones habían tenido 100.000 habitantes y la ciudad amurallada de Montevideo no llegaba a 10.000. Claro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué cuento esto? Montevideo y Buenos Aires eran el último punto de llegada desde el Paraguay. Entonces Artigas cuando se va, él se va a la zona al barrio más grande de toda aquella comarca. Y es más, él tiene un vínculo complejo, pero interesante, con Gaspar Rodríguez de Francia, que lo acepta,
pero bajo la condición de que no se meta en política. Francia entre que lo protege y lo deja un poco preso a Artigas. Hay un estudio muy lindo de Ana Ribeiro sobre se llama El caudillo y el dictador. Paraguay, mira, esto es increíble. ¿Se acuerdan el retrato de Artigas veterano, que es el único retrato que hay que le hicieron en persona? Sí. Que está como sentado de costadito, de perfil, pelado, todo canoso. Ese retrato se lo hace un retratista francés que va a Asunción. Está en el Museo Histórico en la Casa Rivera y retrata por un lado a Francia, a Gaspar Rodríguez de Francia, como ejemplo de la civilización. Gaspar Rodríguez de Francia era el tipo más culto de Sudamérica, el que se decía que tenía la biblioteca más grande. Insisto con que Paraguay, lejos de ser un foco de contrabando, Paraguay era un foco de desarrollo. Y con la visión racializada de la época de todo este francés, pintó a Artigas como ejemplo del salvaje, ¿no? Pobre don Pepe Artigas, pero porque Artigas había sido como era un gaucho montaraz del sur con ideas federales, pero medio vaquero, ¿no? Para Francia, de la ciudad de Asunción, entonces lo tenían ahí controlado. Pero ¿por qué hago este cuento? Porque en realidad había una cercanía entre la cultura agraria de esta zona del sur y la cultura paraguaya. Artigas hablaba guaraní, tenía vínculos con los diferentes pueblos originarios, porque en general todo el mundo de aquella época de las zonas rurales tenía una conexión distinta. Y eso se mantuvo. Solo lo único que creo que es interesante pensar es que la construcción posterior de los estados con capitales al sur, como Argentina y Uruguay, esta historia la han minimizado porque siempre se tiende a contar como lo agrario, bueno, algunos llaman el desierto no era la zona donde vivía más gente, pero como lo menos desarrollado, y lo portuario, lo urbano como lo más desarrollado. Pero en aquella época era al revés. Incluso uno de los grandes puntos, bueno, a mí siempre me genera como cierta tristeza histórica, es que Artigas y Paraguay nunca lograron una alianza contra Buenos Aires. Y este fue todo un tema, porque Artigas empieza a crear el federalismo, en nombre de la revolución y de la junta, y los paraguayos crean su propia junta, pero no hacen un pacto con Artigas porque desconfían del centralismo porteño, y como Artigas tenía vínculos con las provincias del litoral argentino, no llegan a un acuerdo. Entonces, ahí hay una historia como que Paraguay de alguna manera prefirió, porque estaba desarrollado, es cierto, aislarse en su sociedad y no vincularse a estos nuevos estados. Y lamentablemente, ¿no?, la historia, cuando se juntaron Argentina, Brasil y el enclave montevideano en la guerra de la Triple Alianza, terminaron destrozando esa experiencia paraguaya. Pero bueno, a mí la impresión que me da, por eso te digo, que Artigas no se sentía extranjero en Paraguay. Sí que había sido derrotado políticamente, pero era parte del lugar donde él vivía. Es como si yo te dijera, no sé, Martín, vos te vas a jubilar y tal, pero te querés poner una casita, no sé, en La Valleja, en Mina, en la Sierra, o en Maldonado, o en Rocha. Y es parte de tu zona. Incluso, mira, termino con esto, la hizo larguísima, pero para la gente de aquella época, una de las cosas que yo me he dado cuenta, leyendo censos, padrones de población, la dimensión territorial era mucho más amplia que las fronteras que hoy tenemos de los estados. Viste que hay gente que va y viene para acá y para allá, que está un tiempo viviendo en Florianópolis, después vive en Córdoba. Bueno, la gente se movía mucho, y Artigas se quedó allá porque allá estaba más cómodo de acá. Gabriel, yo te quería consultar un poco, creo que ya lo fuiste tirando como una punta en lo que decías hace un rato, pero ¿cómo se explica esta ruptura de este vínculo, ¿no?, de Uruguay con Paraguay en un momento en el que tenían, como vos decías, muchas más similitudes quizás que con Argentina o Brasil, o más cosas en común, y bueno, y en algún momento de la historia este vínculo como que se quiebra, ¿no? Bueno, yo creo que ahí hay un par de factores, ¿no? Por un lado, una cosa es 1820, cuando Artigas se va, ¿no? Otra es 1860, con ya un cambio también de la economía y del rol de estas ciudades que estamos. El sur empezó a hacerse mucho más rico. También está el desarrollo de lo que se llama el capitalismo agrario, en nuestro caso, el desarrollo del lanar, la llegada de otro tipo de producción, también de otro tipo de conexiones, y ahí
lo que ocurre, claro, el Paraguay en el centro de la Cuenca del Plata, en el centro geográfico, ¿no? Tenía un desarrollo agrario propio con esta, digamos, cosa que yo decía que hay historiadores económicos que dicen que era el país más desarrollado de Sudamérica en 1860. En términos de calidad de vida, distribución de la tierra, de alfabetización, Paraguay era una cosa, un experimento muy interesante, pero no tenía acceso directo a los mercados internacionales y sobre todo Argentina y Brasil, que estaban en proceso de expansión de sus estados, estos que estaban naciendo, los estados-nación, llamémosle agrario-capitalista, empiezan a rivalizar con Paraguay. Y en esa rivalidad, ¿no? Que es un tema, daría para mucho, no lo quiero aburrir, me encanta el tema, pero en esa rivalidad, el gobierno uruguayo de Bernardo Berro, que fue un gobierno muy interesante, muy interesante, desarrolló el primer sistema de pesas y medidas, la moneda nacional, la revolución del lanar, que estableció los primeros inspectores de trabajo para que no hubiera abusos en las estancias, un gobierno muy avanzado en términos de legislación, pero también un gobierno que integró a colorados y blancos en los ministerios para que no hubiera guerra civil. Ese gobierno de Berro buscó una alianza con Paraguay para fortalecer los vínculos, y eso generó inmediatamente que el gobierno de Mitre, un personaje muy complicado en nuestra historia rioplatense, Mitre en Argentina, apoyara a Venancio Flores, que lo había ayudado en sus guerras internas contra los federales, para invadir el Uruguay y derrocar a Berro, porque no quería ese vínculo entre Uruguay y Paraguay, y a su vez Brasil apoya la invasión de Flores bombardeando Paysandú. Ese momento, que es 1864-65, es un momento de quiebre, ¿no? Yo vivo en una calle llamada Ramón Cáceres, y al lado de la calle se llama Bernardo Susbiela. Bernardo Susbiela, nadie lo conoce, pobre. Fue el último ministro de Berro, que lo echaron. Berro terminó su mandato en el 64 y quedaba en la asamblea para elegir al nuevo presidente. Y Bernardo Susbiela, como ministro, juró la alianza para siempre con Paraguay, y lo echaron. ¿Qué pasó? También empezaron a amenazar a Uruguay con que si seguía aliado con Paraguay, no iba a haber más comercio por Montevideo. Claro. ¿Se entiende? Sí, ahí vino la presión de Brasil, de Inglaterra también. Inglaterra presionó. Entonces, claro, mucha gente en Montevideo dijo, bueno, la alianza con Paraguay, nos van a hacer la guerra como a Paraguay. Y la guerra de la Triple Alianza terminó por ser, fue un crimen. Nosotros, también no hay que meter el bajón hoy, 10:30 de la noche, pero mueren casi 2/3 partes de la población paraguaya. Entre los que combaten, y después el secuestro de niñas y de niños como esclavos a Brasil. 5 años de guerra ya con armamento de origen industrial. No era la guerra de las lanzas y los caballos, que también es fea la guerra, pero tenía mucho menos mortandad ese tipo de guerra. Gabriel, esta fue una guerra muy... Sí. Para darle al cierre de la charla un componente, te diría, del siglo XX. Te detuve ahí, no solo por el momento de la noche en el que estamos y por el rato que nos estás ofreciendo y nuestros tiempos, sino también porque de alguna forma estabas hablando de cómo queda Paraguay después de la guerra de la Triple Alianza. Destrozo total. Ahí está. Entonces ahí llego al siglo XX y me paro en realidad en el presente y miro hacia capaz que toda la segunda mitad completa del siglo XX, y encuentro la repetición de triunfos electorales, salvo una vez, de un partido llamado Partido Colorado, que está ligado a un terrible dictador y que aún así en democracia sigue multiplicando sus victorias. Solo una vez en la postdictadura paraguaya no ganó, que fue cuando llegó Lugo al poder, a quien destituyeron sus propios socios, y luego en la elección siguiente volvió a ganar el Partido Colorado. ¿Cómo hay que entender eso? ¿Qué es lo que hay por detrás de esa lógica política de un partido al que a veces se señala como clientelar, autoritario, pero bueno, ahí está con una base popular aparentemente muy grande? Yo creo ahí, Martín, que hay un tema, que es que el Partido Colorado es el partido de los que resistieron a la guerra. Esas cosas de larga duración que, bueno, ahora cuando ahora jugamos de local, ¿no? Pero después hay que estar atentos, porque cuando juguemos de visitante, cada tanto, cuando juegan contra Uruguay, Argentina y Brasil, en la tribuna los paraguayos cantan una cosa en guaraní, que es, yo no me acuerdo exactamente la traducción, pero algo así como pata pelada, que es como le decían a los... todavía lo cantan en la tribuna, como le decían a los soldados de la Triple Alianza que estaban en Paraguay. Entonces, eso no justifica la corrupción, todos los problemas que tiene Paraguay, que son complejos, son muy complejos, ¿no? Pero sí justifica la perdurabilidad de esa identidad política. Quizá, yo insisto, es el único país que en la modernidad de la historia sufrió un genocidio.
de nuestra América Latina. Es decir, de nuestra América del Sur, porque en América Latina había otro genocidio como lo que pasó en El Salvador, ¿no? Con las comunidades indígenas. Pero entonces, ¿qué pasa? Eso yo creo que genera otras formas de sociabilidad política que hay que estudiarla, atenderlas con cuidado, además de pesos locales que, bueno, son complejos de analizar desde nuestra realidad, porque hay otra conformación, es una sociedad más campesina, ¿no? Y el campesinado tiene estructuras de ejercicio de lo comunitario y de la justicia, también del poder, que a veces le llamamos clientelares y está bien para lo que tiene que ver con la elección, pero que también son ciertos aseguros de por lo menos de mínimos sociales complejos. Y por otro lado, que esto es lo que a mí siempre me llama la atención, ¿no? Paraguay, porque la dictadura de Stroessner es una cosa que hay que estudiarla, ¿no? Más compleja que las dictaduras de seguridad nacional de la Guerra Fría, porque la Stroessner es anterior, ¿viste? La Stroessner de los 50 es como un régimen de dominación colorado. Después integra el Plan Cóndor de forma terrible, ¿no? Y luego tiene ese proceso como que dentro del propio Partido Colorado del Ejército hay una paulatina democratización, ¿no? Es decir, hay un poder, creo yo, de más larga duración en Paraguay, que es algo también propio de su historia, ¿no? Francia gobernó casi 25 años, Gaspar Rodríguez de Francia, Francisco Solano López lo mismo, es decir, tenían esa historia de largos gobiernos, es como parte de la historia paraguaya. Y lo que sí me llama la atención, pensando en los vínculos, ¿no? Cómo igualmente Paraguay, por ejemplo, es sede de la Conmebol. No, siempre empiezo a decir, hay algo ahí que, bueno, ahí se encuentran, ¿no? Por lo menos es una zona más neutral, aunque yo no quiero, porque si empezamos con las especulaciones de la corrupción, bueno, la Conmebol esa y sus cosas, pero tiene una cosa ahí Paraguay, ¿no? De lugar como fiel de la balanza en la región, porque claro, si estuviera en Buenos Aires o en River, ya era descarado, ¿no? Que no lo ha logrado tener Montevideo. No, también yo pienso eso, a veces como hay una cosa que también para pensarnos como país. En Montevideo está la sede del Mercosur, que no es lo mismo. Claro, claro, y por eso sería interesante potenciar eso, pero no en contraposición a Paraguay, sino ver que nosotros como pequeños países, más allá porque la coyuntura siempre es más polémica, qué gobierno está, cuál no, Marito Audo, yo de los datos que tengo no me parece muy halagüeño, pero como perspectiva de ser parte de una región, creo que nos debemos un mayor acercamiento a Paraguay y sobre todo, bueno, también en términos de comunicación, de cultura, ¿no? Porque yo creo que lo más peligroso es que los vínculos con Paraguay se den solo por los negociados, ¿no? Las inversiones, no tengo nada en contra de la inversión en la tierra, pero sí la cuestión de los grandes movimientos de capital para el agro, está bárbaro. Pero y los pueblos, si los pueblos no nos revinculamos, me parece que ahí hay una oportunidad que, bueno, para el propio Uruguay sería importante tenerla en cuenta de cara, bueno, vaya a saber si el Mercosur sigue o no, pero tenemos un lugar en la región y los y las paraguayas son nuestros hermanos. Gabriel, muchas gracias por este ratito. Queda clarísimo que hay que acercarse a Paraguay, no el viernes, por supuesto. El viernes habrá que tratarlo como un enemigo. El fútbol no es la patria, exactamente, el fútbol no es la patria, son rivales, y que le deja de hacer un golcito a Luis, que lo despidan bien. Bueno, pero viste que el fútbol tiene esa cosa que nos apasionamos mucho, pero también en estos momentos, yo me acuerdo hace muy poquito se retiró Moreno Martín, estaba en el estadio cuando volvía. El único que no entiende esto, perdón que lo decía, es Bielsa, que está más loco que le puede ser loco Bielsa, ¿no? Él está haciendo su planilla, le falta esta otra parte social. Pero la alegría y el cariño de todo el estadio, Moreno Martín, que bastantes veces nos complicó la vida, porque vos terminás reconociendo al deportista que es uno más de nosotros, ¿no? O sea, tenemos patria, pero somos parte de lo internacional, y eso es re lindo del fútbol. Muchas gracias, Gabriel, por acompañarnos, y capaz que nos encontramos dentro de una ronda de eliminatorias para seguir la charla. Un abrazo. Un abrazo. Con gusto, un abrazo grande. Nos vamos a la tanda. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio.
Estás escuchando Por Decir Algo. En Radio Mundo 1170 AM. Conectate con nosotros. Instagram, Por Decir Algo Web. X, Por Decir Algo Web. WhatsApp 091-525252. PDA Radio. En Radio Mundo 1170 AM. Llueve en toda la ciudad, y es de esos días en que es tanta agua que uno sospecha que en todo el mundo está lloviendo al mismo tiempo. Es tanto Santa Rosa el que se abalanza sobre Montevideo que parece inconcebible que en otra parte del mundo alguien esté disfrutando un sábado de sol o un domingo de playa. Y sin embargo la vida es tan infinita que al final entra en el mundo este fin de semana de lluvia de Montevideo, pero también un día de sol en Italia donde un argentino vuelve a la Fórmula 1, mientras Ferrari domina ante 80.000 tifosi que hinchan por los motores como nosotros por los equipos. Impresionante lo que ha hecho Ferrari aquí, lo que ha hecho este chico de Mónaco. Se viene la bandera cuadro, ganó Ferrari, tifosi en Italia. Impresionante, ganaron en Monza, créanlo. Después de 5 años ganó Ferrari en Monza y habrá una gran fiesta. Uruguay jugando en Guatemala esquivando una tormenta eléctrica y no sabes cómo me queda el traje del Paris Saint-Germain. Mi debilidad es el conjunto del Paris Saint-Germain. Un gol de Ocampo, 2 caños de Merentiel, 3 goles de Haaland. Salgo para las calles y las guachas me ven. Hey, la guacha me ve. Todo convive en las pantallas montevideanas encendidas los días de lluvia. Un banco de niebla en la cordillera cantábrica apenas deja ver la silueta de los ciclistas que se disputan la Vuelta de España sin saber si 1 metro atrás no viene su perseguidor o si 2 metros al costado no termina la ruta y empieza el abismo. Pedalean igual. Castrillo pareciera que va adelante, creo que es Pablo Castrillo, ahí en medio de la niebla, se aproxima a una victoria histórica, va a llegar, se ve muy poco. Pedalean igual, sobre rutas que en 100 metros para adelante son también 22 metros para arriba. Son edificios arriba de montañas y pedalean, porque ¿qué van a hacer? Bajarse de la bici y decir, hasta acá llegué, me vuelvo, estoy cansado, esto es mucho. Da lo mismo, prefiero salir último. Entonces pedalean, siempre hay que seguir. Instinto animal, quedarse quietos, volverse presa, seguir. De eso estamos hechos, todos nosotros y nosotras, digo. Un montón de carne y otras cosas que desconocemos, pero que nos hacen seguir. Seguir incluso en la pausa, seguir incluso cuando estamos quietos, seguir incluso cuando no sabemos por qué. Un hombre sin brazos nada cientos de metros, una piba tira la flecha sosteniendo el arco con la pera. Empujadas por la ciencia y por su espíritu, las velocistas sin piernas atraviesan los 100 metros en poco más de 10 segundos. Llega también Fabi Ramírez Martínez en la 6ª posición. Y México, con Aide Viviana Cebes Pérez, suma otro oro paralímpico. Los saltadores ciegos encuentran entre el murmullo la indicación de su guía para poder caer en un arenero que solo conocen cuando el culo lo encuentra. Antes de eso vuelan sin saber si caerán en arena, en pista o en un cartel. Hasta que el culo no toca la arena no tienen certezas. Es París. Son los Paralímpicos, y ninguno tiene tiempo ni ganas para preguntarse por cómo podrían haber sido de distintas las cosas. Cómo sería el mundo si ese auto frenaba, si ese gen no mutaba, si no perdían el control del esquí, en cómo serían las cosas si las cosas fuesen como todos dicen que deberían ser las cosas, pero nunca son. Las cosas son como son, y si hay que sostener la paleta de ping-pong con la boca, se hace. Y si hay que correr sin ver hacia dónde, se hace. Y si hay que nadar sin piernas, se hace. Eso es París, esos son los Paralímpicos. Seguir, porque si no... ¿qué se hace? Seguir, 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 incluso en la pausa que el Santa Rosa montevideano le impuso a la ciudad. Hay que seguir, incluso en la pausa que nos pone este fin de semana, el más triste de la historia del fútbol uruguayo. Por eso llueve, y por eso hay que seguir. PDA Radio, en Radio Mundo 1170 AM. Pasó el resumen del fin de semana con mucha cosa, entre ellas mucha lluvia y mucha cosa para ver que se acumula en las pantallas de los días de lluvia. No sé si han podido ver algo de lo que se relataba ahí, chiquitines, pero yo quedé muy maravillado con los Juegos Paralímpicos, a los que reconozco no haberles prestado suficiente atención o quizás nunca tuvieron tanta exposición como ahora lo tiene con Claro y con Instagram y
y un montón de reels que hay dando vuelta. No sé si se han cruzado con algo de eso que los haya sorprendido, pero este fin de semana hubo una serie de cuestiones, de eventos, de formas de entender el deporte que la verdad que nada, me dieron esa sensación, creo que bastante humana, de admiración, de decir, puta, yo podría hacer una 10ª parte de todo esto en una situación medianamente parecida. ¿Cuántas veces me frustré con mucho menos? Bueno, todas esas cosas que uno le pasa cuando ve gente que, por ejemplo, nada sin brazos o sin piernas, a un ritmo infernal, además. Pero bueno, incluso eso no sería tan asombroso, quizás, o eso no sería lo más asombroso. Ya solo el hecho de nadar. Y bueno, ahora tenemos ahí imágenes en el canal de YouTube de por ejemplo, del básquet en silla de ruedas. Hay rugby en silla de ruedas. Hay unos deportes increíbles que la verdad que a mí por lo menos me han dejado asombrado. El goalball está... ¿Ubican el goalball? El goalball es lo mejor que hay sobre esta tierra. Es increíble. Defínanme goalball. El goalball es fútbol para ciegos, digamos. Bueno, no, hay fútbol para ciegos. Está bien. Es como una... El goalball es el único deporte de todas las disciplinas paralímpicas que es original para discapacidad. Exacto. Son 3 por equipo, en una línea con un arco, digamos, y lo que es impresionante de este juego es que se tiene que jugar en completo silencio porque la pelota tiene un cascabel, que es lo que hace que sus jugadores puedan saber cuándo viene, tapar, hacer pases. Es impresionante. Entonces se juega con estadios y con gente en silencio. Claro. Es buenísimo, es buenísimo. Sí, es un deporte que además, bueno, como casi todos los deportes que son para personas ciegas o baja visión, podemos jugar quienes vemos, obviamente vendados, etcétera, pero hay lugares, creo que en Uruguay hay un par de lugares para jugar y es una experiencia, yo nunca jugué, pero es una experiencia súper difícil, obviamente, pero es un juego súper divertido, porque el arco ocupa toda la cancha, claro. Entonces vos estás no termina nunca el partido. Todo el tiempo tenés que estar tirándote para algún lado, buscándola. Es una cosa súper compleja. El goalball creo que es mi favorito, ¿tú sabes? Está bueno. Está muy bueno. Ahí hay imágenes en el canal de YouTube, Tincho, por si... Está. Ahí veíamos recién el arco. Claro. Se juega con todo el cuerpo, además, ¿no? Claro, se juega todo el cuerpo. Con todo el cuerpo. Ahí están calentando en ese momento para agarrar... ¿cómo se llama? Bueno, quiero decir que también tiene que calentar la oreja, digamos, porque efectivamente hay que afinar cómo pica, cómo rebota, cómo es en esa cancha el ruido de el sonajero que tiene adentro. Entonces tienen un rato de aclimatación a eso. Es que obviamente la gente que tiene baja visión o que no tiene, o que es ciega, tiene como mucho más desarrollado, ¿no? Obviamente el tema del oído, y por eso creo que nosotros, por más que uno de nosotros se tape los ojos, no tenés ese desarrollo del resto de los sentidos como si tienen otras personas. Sí, ahí están los tiros que son los que, bueno... Aparte son fuertes, ¿viste? Tiran fuerte. Tiran de pie y haciendo como un rulo, un 360, sí. Que claro, que sirve para agarrar impulso. Y tiran, es decir, desde la mano sale el remate o el disparo o el tiro hacia el piso, la pelota va picando. Como dicen los manuales del buen cabeceador de fútbol. Que pique, piso, claro. Que lo complica el golero. En este caso son 3 goleros que hay del otro lado. Pesa mucho la pelota. No me acuerdo ahora cuánto, pero yo me acuerdo. Pesa, pero pica. Sí, un pique bajo. Un pique bajo, pero sí es pesadita porque pica. Y bueno, nada, ese es uno de los deportes más lindos que hay. Después a mí me gusta mucho boccia, porque yo soy, ustedes saben, parte del lobby de las federaciones de bochas internacionales de por qué no hay bocha en los Juegos Olímpicos, pero en los Juegos Paralímpicos hay boccia, que es un deporte básicamente igual, con muchas adaptaciones muy interesantes para que puedan tirar. Entre ellos, muchos deportistas tienen que usar, por ejemplo, rampas o canaletas para poder impulsar la pelota, porque la fuerza de las manos o no la tienen o no les alcanza. Entonces generan una serie de cálculos en algún punto más físicos que el tirar con la mano. Por lo menos me genera esa sensación de que tenés que ver bien, bueno, dónde voy a poner, dónde me voy a apoyar la rampa, todo ese tipo de cuestiones. Ese es otro deporte que me gusta mucho. Y el otro que me gusta mucho es, ahí está boccia, que tiene todo, dependiendo bueno, tiene un montón de cuestiones, pero en el fondo son las bochas. Claro. Y eso a mí me encanta. Y después tenemos otros deportes en los que hay uruguayos y uruguayas. Sí. Atención. Vamos a empezar por la natación. Hay dos atletas de Uruguay
en París en este momento, Hanna Arias, nadadora, y Henry Borges. Hanna va a competir pasado mañana en la categoría de 100 metros libres en S9. Y después el 6 del 9, que es el jueves, si no me equivoco, que dije, no, el viernes, los 100 metros mariposa. Hay que ver si se transmite esto. Claro, está transmitiendo mucho, pero no tengo claro si todas las categorías. Supongo que sí, porque es en la misma piscina. Arias tiene 13 años de edad. Son sus primeros Juegos Olímpicos, por supuesto. Tiene ya 6 años nadando, así que habrá que ver ahí cuál es su proyección olímpica, pero es una nadadora súper joven. Y en el otro extremo, si se quiere, está Henry Borges, que es ya a esta altura un ícono del deporte uruguayo, judoka paralímpico en esta, su quinta oportunidad en la categoría de menos de 60 kilos. Ya tiene diploma olímpico, ya es campeón del mundo, ya es campeón panamericano, y va, cuando compita finalmente el tatami, a completar esto de ser el atleta uruguayo que más ediciones del ciclo olímpico ha tenido. Eso será el 5 del 9, que es el jueves, ahora sí. Claro. El jueves, no está todavía el sorteo, estaba viendo quién le tocaba. O sea que jueves y viernes, ahí. Sí, miércoles, jueves y viernes. Hanna nada miércoles y viernes, y el jueves está Henry en menos 60. A las 5, entre las 5 y las 8 Uruguay va a empezar a competir. Complicado el horario, como todos los Juegos Olímpicos, pero ahí estará. ¿Algo más, chiquilines? ¿Nos tenemos que ir? ¿Nos tenemos que quedar? No se entiende nada de esto. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que bailar? Hay que despedirse, hay que decir nos vamos y... ¿Cuántos goles va a meter Suárez? Eso es lo ¿Cuántos que goles va a meter Suárez? Yo no sé si lo que dice Galgo sale al aire o no. Yo creo que no puede sale salir, al aire. Sí, o por lo capaz que el auricular permite que llegue, porque yo estaba con la oreja muy pegada al micrófono, pero yo prefiero no aventurar. Yo no voy a arriesgar tampoco. Obviamente me muero de ganas porque Suárez se despide haciendo goles y creo que existe una buena probabilidad por todo lo que ya ha hecho, es decir, simplemente por eso. ¿Es cierto que si hace un gol Suárez y vos lo relatás en cancha, tenés preparado un homenaje especial? No. Bueno, ya es momento, ¿verdad? No, yo en eso creo en la espontaneidad. No, 100%. No me abras este debate ahora. En una espontaneidad, ¿cómo te puedo decir? Que tenga a mano alguna idea de esas que están en la cabeza de algún momento en el que pensaste y asociaste una idea con otra, pero no soy amigo de llevarse algo escrito, que es algo que en el relato deportivo también se usa. No le sale a todo el mundo, ¿no? La improvisación es como... ¿Pero hay una escuela de todo escrito? O sea, de todo lo que voy a decir después de gol de Suárez. Creo que no es la que predomina hoy, pero en un tiempo en el que me parece que a partir de Víctor Hugo se habían puesto de moda los relatos más poéticos, había gente que se escribía cosas. Claro, si no sos Víctor Hugo, por ahí te la tenés que escribir. Bueno, por lo menos en ese momento. Víctor Hugo contó que él hacía otra cosa que un día casi le cuesta no ver un gol, y es que cerraba los ojos después de los goles que le generaban esa inspiración y empezaba... Y dicen que un día en una cancha en Argentina le dijeron, che, pues mirá que ataca Boca. Así que vos vas a tener alguna idea preparada para Suárez, pero no todo escrito. Vas a dejar que la musa te asalte. Exacto. Si es de alguno de los bares amigos, mejor. Claro, eso te voy a decir. Hablando de musas que nos asaltan, el hambre pica en estos cuerpos. Así que nos vamos. Bueno, no sé, chiquilines, a ustedes los encuentran el viernes. A la próxima que van a escuchar es a Sofía. Sí, me van a escuchar capaz, no el viernes, pero despotricando sobre la Libertadores femenina. ¿Por qué no el viernes? Bueno, el viernes vas a abrir la transmisión con Juan Aldecoa desde estos estudios. Tú puedes marcar la agenda lo que quiero. Por lo que quieras. Y estaremos en el estadio esperando que vos convoques Perfecto. al relator, al analista. Me voy a escribir algunas cosas entonces. Muy bien. Hablando de Paraguay. Por decir algo, vuelve el lunes, pero antes, entonces, el viernes a las 7 de la tarde, Uruguay-Paraguay. Transmisión por Radio Mundo. Por decir algo. Lo que pasó en PDA Radio, revivilo en pda.uy, radiomundo.uy, en YouTube, Spotify o cualquier plataforma de podcast. Si hay deportes, hay PDA Radio.